Adiós a la gran economía de la potencia mundial. Washington se desploma tras el ataque comercial que Estados Unidos y Donald Trump han establecido contra el gigante asiático. Wall Street se hunde en la medida que el mercado bursátil va al piso. Los principales valores caen por debajo del 5,9%. Mientras tanto, los chinos aprietan y provocan que la Casa Blanca viva su primera crisis de la administración republicana, al extremo que el déficit fiscal sobrepasa los 711 millones de dólares en solo 3 meses, lo que representa un aumento del 39% en comparación con el 2023. Es el fin de la potencia. Ni el Bitcoin salvará a Estados Unidos. Los detalles a continuación. El Ártico. El error final que sepultará a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Trump está acabando con Estados Unidos. Luego de recibir un país con un déficit fiscal que ronda los 711 millones de dólares, ha tenido un desplome de bolsa de valores y Wall Street pone a correr a todos los inversores directos, al extremo que se revierten en atracos en los principales servicios básicos. Al mismo tiempo se produce un incremento de precios de los sectores que más emplean la población occidental. De hecho, al cierre de las operaciones, el S&P 500 perdió un 5,9%, el Nasdaq un 5,8% y el Dow Jones de Industriales un 5,5%. Esto condiciona enormes pérdidas en los principales valores bursátiles y la propia Reserva Federal no encuentra alternativas ni estrategias para solventar la crisis que se viene encima de los estadounidenses. La Fed intenta proteger la reserva del Tesoro Nacional y evita una contracción económica. Además, el desplome del S&P 500 es el peor en 2 días desde marzo de 2020. Resulta que esta caída significa la pérdida de cerca de 5 billones de dólares en valor y retrasa los planes gubernamentales de Trump. Al mismo tiempo, los aranceles determinados por el magnate neoyorquino han dado de qué hablar en todo el planeta y han acelerado las medidas de respuesta contra el imperialismo del norte. Hasta sus propios aliados le hicieron la encerrona a la Casa Blanca. Rechazan los impuestos determinados por Washington a sus productos, por encima del 10 y del 25% para los insumos industriales más necesarios. En ese sentido, hubo una respuesta inmediata y se prevé que la economía estadounidense caiga al piso de un solo tajo. Asimismo, las acciones europeas cayeron aproximadamente un 5% y el precio del crudo se desplomó a su nivel más bajo desde 2021. Estos valores significan la primera crisis económica que enfrenta la administración republicana en este segundo periodo de mandato de Trump. También las refinerías del Golfo y de la costa este comenzaron a retroceder sus producciones debido a las medidas impuestas por Washington contra PDVSA y el cierre de las licencias operativas de Chevron. Esto ha creado malestares dentro de la industria y bloquea el proceso de producción de derivados del crudo occidental. Por otro lado, la industria de la minería se resiste a partir de la suba de aranceles a los insumos y materias primas que se importan en Estados Unidos y a la disputa de la empresa japonesa Nippon Steel sobre la compra de las empresas existentes en esa región norteamericana. Al mismo tiempo, el mercado laboral estadounidense comienza a retroceder por la cantidad de familias desempleadas que han quedado por el cierre de las industrias y por la retirada de muchos negocios europeos y latinoamericanos que tras los aranceles han eliminado sus operaciones principales en Occidente. De igual modo, el sistema de deportación de Estados Unidos a muchos migrantes que laboraban en los sectores agrícolas, industriales y económicos han generado una dispersión del mercado laboral y la necesidad de completar plantillas en muchos puestos laborales. Por consiguiente, Washington se cae, se desmorona en cuestión de semanas. Sobre todo, porque estas semanas de 2025 han sido de las más difíciles asumidas por la administración republicana tras una política exterior de latigazo y que puso en riesgo el presupuesto del gobierno neoliberal. Sucede que no puede controlar cada uno de los movimientos financieros que se generaron en el interior y exterior del país,
lo que provoca que la economía se vaya destruyendo. Los empresarios intentan salvar sus negocios y los inversionistas buscan sus propias alternativas, pues el gobierno federal no responde luego de las medidas arancelarias impuestas por Donald Trump. En ese sentido, Rick Ryder, director de inversiones de renta fija global de BlackRock, comentó: "El mundo ha cambiado y las condiciones económicas han cambiado. Las acciones de Wall Street no logran tranquilizar a los mercados y tampoco pueden detener la caída de los valores principales en el mercado de divisas". A su vez, en medio de la caída de los mercados, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, aseveró: "Los megaaranceles son mayores de lo esperado y pronostica un aumento de la inflación y la desaceleración de la economía del país". Y más adelante señaló: "Nos enfrentamos a un panorama muy incierto, con elevados riesgos tanto de aumento del desempleo como de la inflación. Si bien es muy probable que los aranceles generen al menos un aumento temporal de la inflación, también es posible que los efectos sean más persistentes". Por otra parte, Washington recibe un efecto boomerang de las medidas trumpistas. Resulta que anunció los aranceles recíprocos durante una ceremonia denominada Día de la Liberación de Estados Unidos y la respuesta emitida por parte de los países afectados. Sobre todo porque entre los países con gravámenes más altos se encuentra China. Las tasas al gigante asiático aumentaron al 54%, debido a una tasa ya existente del 20%. Estos indicadores condicionaron a que el gigante asiático aplicara medidas recíprocas del 34% a los productos y materias primas estadounidenses. La lucha comercial con los chinos también ha influido en Wall Street. Desde Pekín señalaron: "La práctica de Estados Unidos no se ajusta a las normas comerciales internacionales, menoscaba gravemente los derechos e intereses legítimos de China y es una típica práctica de intimidación unilateral". Más adelante comentaron: "China insta a Estados Unidos a que levante inmediatamente sus medidas arancelarias unilaterales y resuelva sus diferencias comerciales mediante consultas de manera equitativa, respetuosa y mutuamente beneficiosa". A eso se adiciona el cierre de las industrias siderúrgicas, la prohibición de la compra de US Steel por parte de la japonesa Nippon Steel, los problemas asociados a los acuerdos en el TEMEC y la crisis de combustibles, energética, precios de la canasta familiar y otros insumos que terminaron en una crisis social en varios estados. Sin dudas, Washington se cae y es probable que no pueda recuperarse en semanas. Wall Street está mandando al país a la bancarrota y pone en peligro a las principales industrias y empresas internacionales. Incluso registró un déficit presupuestario de $87,000 millones en diciembre. Con la entrada de Donald Trump, el Departamento del Tesoro estadounidense señaló: "Habrá un déficit récord de $711,000 millones para los 3 primeros meses del año fiscal 2025. Será un primer periodo difícil para la nueva administración republicana". Al extremo que Trump se ha visto obligado a ceder y parar los impuestos a todas las naciones. A excepción de las medidas arancelarias contra el gigante asiático, las demás naciones se han visto favorecidas, pero no bajan la guardia. Wall Street cae y Estados Unidos está con una economía casi destruida. Se le viene el país abajo. Este domingo, 13 de abril. Mientras Trump pelea con todo el mundo, Rusia y China preparan el golpe que acabará con la hegemonía de Estados Unidos. El movimiento geopolítico que sellará el destino de la potencia del norte. Acompáñanos a ver la guerra por el Ártico, el error final que sepultará a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.